Grabando, ya. Bueno, bienvenidos a esta nueva entrevista en Contraplano TV. Hoy nos encontramos con Janina Pantoja. Ella es nutricionista y en estos tiempos estamos en septiembre, que la nutrición de los chilenos se va a las pailas. Es aquí cuando ingestamos más lo que es carne, chorizo, pollo, carne. Entonces, y además estamos en pandemia y según estudios, las personas chilenas se han desesperado por comer, más que nada por ansiedad. Y estamos con Janina Pantoja para hablar sobre estos temas, primero que nada. Janina, ¿cómo estás? Muy bien tú, Oscar. ¿Y tú? Bien, yo estoy bien, muy bien. Gracias por preguntar. Bueno, Janina, tú como nutricionista supongo que estabas informada del tema, pero los chilenos estamos muy ansiosos, más que nada porque ahora pasamos mucho más tiempo encerrados y nos ha cortado un poco lo que es nuestra vida común. Te quiero preguntar, bueno, Exactamente. claro, te quiero preguntar dentro de tu ámbito, ¿cómo se cataloga una alimentación ansiosa teniendo en cuenta la pandemia? Ujú. Mira, en general, ya la pandemia en sí hace un trastorno en toda nuestra vida, nos cambió la vida completamente. O sea, era obvio que también nos iba a cambiar la alimentación. Y todo también relacionado con el estrés. El estrés y la ansiedad, que a su vez también conlleva a un aumento de peso. Ya, Entonces, el principal factor acá es la ansiedad. Y ahora, esta que tú hablas, señalas, la alimentación ansiosa o la comida ansiosa, prácticamente empieza por este estímulo del estrés que va a todo un nivel hormonal, ¿ya? Se aumenta el cortisol, que esto a través, hay una serie de hormonas y neurotransmisores que nos afectan. Pero lo principal acá es poner límites, tratar de ordenarnos dentro de lo que podamos para evitar estas crisis ansiosas, que es donde nosotros comemos eh, mayor cantidad o alimentos que son más bien calóricos, que no son tan saludables. ujú, Entonces, ahora, ¿cómo controlarlo? Lo ideal es planificación. Planificación, planificación. Ya ya, sea por el mismo, por la pandemia que hay, ya las cuarentenas, que muchas ciudades están en cuarentenas, hay que planificar las compras porque ya no puede ir todos los días al supermercado a comprar, son dos permisos semanales, entonces eso es verdad. sí o sí nos están obligando a planificar, ya las condiciones nos están obligando a planificar las compras, las comidas, las preparaciones. Y entonces, donde estamos de repente muy como controlados por el entorno, nosotros que lo único que podemos controlar es la alimentación, lo que nosotros queremos ingerir. Y generalmente se acuden a alimentos más bien calóricos, a alimentos que no son muy saludables. Ya quiero comerme un tazón de helado, quiero comerme una barra de chocolate, no un cuadradito, una barra de chocolate. Claro. Entonces, eso más que nada es lo que hay que controlar en, digamos, la alimentación como ansiedad propiamente tal. Oye, te quiero preguntar una cosa. Dentro de, por ejemplo, una persona con ansiedad, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es, por ejemplo, qué es lo ideal comer si uno tiene ¿Qué ansiedad? se recomienda comer? ¿Qué se recomienda comer Ya, si uno mira, tiene ansiedad? lo ideal son cosas que no sean muy calóricas, ya que en el fondo te pueda a lo mejor, dependiendo también del tipo de ansiedad, si es muy grande, si son volúmenes muy grandes los que tú necesitas consumir, o sea, lo ideal sería un bolo de ensaladas, de verduras, ya, pero no siempre la gente va a decir, oh, que tengo ansiedad, ahora me voy a preparar un tazón de lechuga. No. No. Entonces, hay que tener, digamos, algún stock de cosas que nosotros podemos tener en la casa para esos momentos de ansiedad. Que, Ujú. por ejemplo, podría ser una barra de un chocolate, pero no de un chocolate, los que tú encuentras, digamos, en todos los supermercados que valen, no sé, 500 pesos. Lo ideal es tener o invertir en un chocolate que sea por lo menos de 60% de cacao hacia arriba. Son un ¿Ya? poco más escasos, más caritos quizás, pero es un chocolate que es de mayor calidad.
y lo ideal también es tener la capacidad de frenarse. O sea, si yo quiero tener una comida, o sea, quiero comer algo dulce, voy y me como un cuadradito Claro, es del un chocolate, no la cuadradito, barra. un Sí, porque si no cuadradito, ya no la barra. no salimos. No, la barra, no, nunca la barra. Ya, no sé, por ejemplo, jaleas, frutas deshidratadas de repente, que la sensación de algo crujiente, frutos secos, ya, pero todo va en la cantidad. O sea, un fruto seco es fantástico, pero yo no me puedo comer un tazón de maní, porque si no también me voy a ir para el otro extremo. Entonces, lo ideal es tener más o menos una variedad de alimentos que te puedan servir para esos momentos de ansiedad, y también va a depender de la persona, porque hay gente que son 100% dulces, o sea, que necesitan algo dulce, y otras personas que ya son más bien saladas. Entonces, lo ideal siempre preferir hidratación, porque a veces la sed también se confunde con el hambre, con esa ansiedad. Entonces, también podríamos verificar que no sea sed, hidratación, frutas, jaleas, ensaladas, alimentos con fibra, que sean altos en fibra, porque también ayudan a la saciedad. Por ejemplo, no sé, algunos tipos de proteínas, por ejemplo, un huevo duro. Esas cosas, digamos, esos alimentos pueden ayudarnos también a la saciedad, que no nos dé hambre tan luego. Claro. Bueno, entonces, en definitiva, ¿la pandemia alteró nuestra alimentación? Completamente, completamente. Cambió no solamente la alimentación, sino también los hábitos, las rutinas. Ya la gente, no sé, a lo mejor alguien estaba acostumbrado a hacer algún tipo de deporte que se ha visto limitado, la gente que iba a los gimnasios ahora no puede hacer, y a veces esa era su motivación de hacer actividad física, ir a un gimnasio, ir a una clase de zumba, y ahora en realidad estas cosas se han ido restringiendo, entonces a veces a la gente le falta esta como motivación que no lo va a hacer en casa o no lo va a hacer solo, ¿ya? Entonces, hay encuestas, si uno empieza a hablar con las familiares, con los vecinos, con tu entorno, va a escuchar muchas veces que, claro, yo no, si aumenté de peso, aumenté no sé cuántas tallas de pantalón, que en la ropa de repente se evidencia más, pero, por ejemplo, hay una encuesta de consumo de alimentos y ansiedad por la cuarentena por el COVID-19, y ¿Ya? dice que se aumentó un 44%, o sea, el 44% de los encuestados aumentaron de peso. Entonces, igual es una cifra alarmante. No fue una encuesta tan grande, pero ya evidencia algo que sí estamos escuchando, que sí estamos observando, que gente está Evidencia diciendo, una hoy no sé, en realidad a mí problemática. la cuarentena me duplicó. Claro. Entonces, es una realidad. Y la alimentación también, como tú decías, el tema de la ansiedad va muy, muy de la mano. Ujú. Ya. Bueno, teniendo en cuenta ya ahora que la pandemia nos ha hecho la vida un poco más dura, porque es duro, sí, lo que estamos pasando, sobre todo en este tema de la alimentación, porque como ha dicho la nutricionista, hemos cambiado los hábitos y hemos cambiado también lo que solemos comer. Pero ahora viene otro tema, las fiestas patrias. Las fiestas patrias, como saben, es mucho Uf, sinónimo de comer carne, mucha proteína y también alcohol. Pero quiero preguntarte, Yanina, ¿cómo debe ser la ingesta de alimentos si se prioriza lo que son las proteínas? Porque el chileno se basa en todo lo que es carnes, pollo, chorizo, cerdo. Entonces, ¿cómo debe ser la ingesta de alimentos si se están priorizando las proteínas? claro, bueno, en el tema de fiestas patrias, tengo que mencionarlo, el virus no va a respetar que nosotros estemos de fiestas patrias, el virus va a seguir igual, ¿ya? Claro. Entonces las precauciones son exactamente las mismas, no olvidarlo, ¿ya? Pero sí pero clavadísimo que en fiestas patrias el chileno se desordena, y se Sí. desordena en varios ámbitos. Ahora sí estamos más restringidos porque fondas ya no van a haber, todo va a ser mucho más casero, pero las precauciones hay que tenerlas igual, Claro. ¿ya? Por ejemplo, en la alimentación, evitar excesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tenemos que tratar de evitar ir a urgencias, a los hospitales, a clínicas,
por, no sé, por una mala ingesta de algún alimento que no estaba bien preparado o por Puede una haber una intoxicación intoxicación, química, que es claro. muy común. Entonces, estas cosas también tenemos que tratar de evitarlas, Ujú. ¿ya? Ahora, con respecto a las proteínas, sí, el exceso es bastante. Nosotros acá, los chilenos en general, somos Le buenos damos fuerte a consumidores la carne. de carne, claro. Pero en estas fechas, en fiestas patrias, también consumimos muchos embutidos, que ahí entras tú lo que mencionaste, los chorizos, las longanizas, ¿ya? Y todas las preparaciones básicamente se van a la parrilla. Claro. Y a la parrilla también, y a la gente, hay gente que le gusta en distintos términos la carne, pero por ejemplo, las carnes que están excesivamente cocidas, o sea, por ejemplo, ya quemadas, ya carbonizadas por fuera, que hay gente que en gusto no hay nada escrito, les gusta, ¿ya? Pero estas carnes también traen sus consecuencias, ¿ya? Pueden, incluso si uno los consume muchas veces, podrían llegar hasta ser causantes de cáncer. Entonces, sí hay que tener cuidado, sí hay que evitar los excesos y sí hay que tratar de ordenarse, ¿ya? Y ahí más o menos vamos a ir entrando al tema de la alimentación, como debiese ser en fiestas patrias, que es como las recomendaciones, ¿ya? Porque, como decías tú, el elegir las carnes, ¿ya? El elegir la preparación de la carne, porque acá el 18 es casi siempre parrilla, pero también están las proteínas en otras formas, por ejemplo, las empanadas. Hay también a veces de pollo, de carne, ya. Algunos lo hacen de marisco, bueno, en gustos no hay nada, nada escrito. Claro. Entonces, las proteínas, y sí, el chileno va a consumir harta proteína ahora en fiestas patrias. Ujú. Bueno, y hablando de proteínas y sobre todo los tipos, tú como nutricionista, ¿qué tipo de carne es la más sana para que consumamos? ¿O qué tipo de preparación de carne? Que también, Ya, por- también van de la mano, claro. claro, Ya, dentro de las categorías, lo ideal siempre es tener una carne más magra, o sea, que sea bajo contenido de grasa, ujú, ¿ya? Ojalá las carnes blancas, que ahí entra el pollo, el pavo y los pescados también, ujú, ¿ya? Que también es un súper buen alimento que acá nosotros como un país que tiene costa de en norte a todo sur. Chile, de norte a sur, debiésemos consumir mucho el pescado y los mariscos. Ujú. Y evitar, obviamente, los cortes que sean más grasos. Por ejemplo, el cerdo también, los embutidos, como te había dicho, tratar de evitarlo. Y las preparaciones, ojalá siempre al horno o a la plancha, Ya, o cocidos a la cacerola, no sé, una carne mechada. Eh, bueno, hay tantas preparaciones y va a depender del gusto, pero, o sea, si estamos en fiesta y queremos celebrar, podemos hacerlo, ¿ya? Sí, pero va todo en equilibrio. Y ahí es donde vamos más o menos ordenándonos a ver qué es lo que se puede comer, o sea, se puede comer de todo, pero siempre equilibrado en porciones y tratar de ordenar, porque son varios días de fiesta, entonces tratar claro, de ponerle más o menos una planificación también a las fiestas patrias. claro. Oye, sé que ahora, bueno, no va a haber fonda en ninguna parte del país, pero así que la fonda la tiene que hacer uno en su casa. Y si Ya. trae más compañía, que ojo, si se pueden solamente 10 personas al aire libre, o sea, en el patio de la casa, vale la pena recordarlo. Sé que he notado, por ejemplo, en la familia, en la mía al menos, siempre que hacemos un asado en fiestas patrias, después, aparte de la carne, es pura ensaladas. Papamayo, lechuga, tomate, cebolla. Eh, es lo ideal esa recomendación porque ya es la carne que está asada más lo que haya para elegir de ensalada. ¿Eso sería lo ideal para la parrillada en la casa? Sí, lo ideal siempre es combinarlo, las carnes, ya sean asado o al horno o a la cacerola, las carnes acompañarlas con ensaladas, con verduras, con vegetales. Ya. Pero también y medir el carbohidrato. Y acá te quiero poner así harta atención porque de repente todavía la gente se confunde y cree que las papas mayo, las arvejas, las habas o el choclo son ensaladas.
y no son ensaladas, ¿ya? La hacemos Esto, pasar por ensalada. sí, no dicen, no, yo como medio plato de ensaladas, me comí mi carnecita con medio plato Choclo. de papas mayo y un poquito de choclo más encima. Entonces, esto no son ensaladas, ¿ya? Esto en nuestro cuerpo se asimilan como si yo me hubiera comido la mitad del plato de arroz. Mm. Es un equivalente, ¿ya? Van en el mismo grupo, entonces diferenciar los que son ensaladas, los que son granos y los que son ya carbohidratos, en el fondo que se asimilan como carbohidratos. Entonces, claro, vegetales verdes, verduras verdes, ensalada, brócolis, tomate, betarraga, lechuga, apio, repollo, toda la ensalada que usted quiera comer, coma, ¿ya? Pero vigilando sí los carbohidratos. ¿Ya? Oh, El arroz, las papitas mayo, el choclo, ¿ya? Esas cosas hay que limitar, controlar. Las ensaladas, repitas el plato, no hay problema. ok. Ok, ahora vamos a hacer una especie de cantidad que yo debo comer. ¿Cuánto es lo ideal que debe ingerir una persona en cuanto a su comida? Porque estamos pensando que cuando se hace la parrillada, la carne se hace varios kilos de carne. Entonces, bueno, ¿cuánto No es? siempre se calcula. Claro, no siempre se calcula bien. Uno dice, no, a ver, con tantos kilos de carne, ¿cuánto comeremos? Entonces, siempre está el más vale que sobra que falte. Pero aquí ahora, ¿cuánto es O lo el ideal? recalentado del otro día. Y después el recalentado el otro día. Pero, ¿cuánto es lo Sí. ideal que debe ingerir una persona en cuanto a su comida? Por ejemplo, en el almuerzo, la parrillada del almuerzo. Pongamos un máximo. ¿Cuánto trozo de carne me puedo comer? Mira, es que ahí va en el ideal, va en el hambre que tenga la persona, en la ansiedad, muchas cosas. Hay demasiados factores. Y hay muchos factores que pueden implicar, digamos, en la cantidad que yo quiero comer y la que debo comer, ¿ya? Pero en recomendaciones generales te puedo decir que el tamaño de las carnes se pueden medir con la manito, ¿ya? ¿Ya? Mi mano no va a ser del mismo tamaño que la tuya. Entonces, Obvio. mi necesidad de proteínas tampoco va a ser la misma que la tuya. Entonces, por eso se hace mucho la recomendación de las manos. Entonces, las carnes rojas es de la palma de la mano, solo de la palma, no de los dedos, Ok. ¿ya? Y, por ejemplo, las carnes más blancas, magras, ya puede ser, por ejemplo, una pechuga de pollo, pechuga de pavo o un pescado a la plancha, ya puede ser el tamaño de mi palma entera. ¿Cómo es el pescado entero? Esa sería como la recomendación. ¿Qué pasa? Que generalmente en las parrilladas que uno hace en la casa, empieza con el choripán, empieza con otras comidas, con otros picoteos, más el plato. Entonces ahí los invito yo a ordenarse un poquito, a planificar y pensar, ya en realidad yo voy a preferir mejor comerme la carne, un buen trozo de carne con harta ensalada, y evitando a lo mejor el exceso de carbohidratos, y prefiero evitar el embutido, el choripán de la entrada, porque generalmente se hace ese choripán de entrada y luego el plato de comida. Ujú. Entonces, como esa sería mi recomendación, evitar o mejor dicho, planificar yo qué es lo que realmente que quiero comer y irse a eso, a la Irse segura. a eso. Ya. Ok, ahora ya hemos conversado de lo que de lo que va a ser estas fiestas patrias, porque al momento de esta entrevista estamos a 14 de septiembre. Entonces Para vamos a nada, tener un 18, bueno, usted distinto. calcule, claro, va a ser distinto. Así que usted calcule en base a las recomendaciones de la nutricionista cuánto es lo que tiene que comer o cuánto es lo que tiene que comprar. Y regula a sus invitados también. Claro, Ahora, las porciones y la cantidad de gente que va a llegar. claro, pero ahora vamos a una situación común, que es la alimentación ideal. Eh, Janina, ¿qué alimentos debemos ingerir para decir que comemos sano? Mira, no hay una receta mágica y eso lo quiero decir claro como mi opinión personal y profesional es que ninguna dieta en específico, o sea, ninguna dieta va a tener la misma reacción en todas las personas que la vayan a ejecutar, ¿ya? Entonces, igual lo hago como invitación.
en esta pandemia, en este año que ha sido súper difícil, súper distinto, no hacer dietas que sean estrictas, que tú no sientas que la puedas llevar a cabo durante todo el periodo de tiempo que lo quieras realizar o el tiempo, lo que dure la pandemia. Lo ideal es hacer cambios de hábito. Ahora a lo mejor tenemos más tiempo, estamos más en casa, hacer cambios de hábitos, pero que puedan ser llevaderos, que tú sientas que puedes llevarlo a cabo y que no estás sufriendo, que no estás pasando hambre, ni que sientas que a lo mejor está causando algún efecto negativo en ti, en tu digestión, en tu cuerpo. Entonces, esa sería como mi recomendación, digamos, de inicio, evitar hacer dietas milagros, dietas como muy estrictas, sino más bien cambios de hábito. Ok. Y ahí me voy a la alimentación, digamos, como ideal, que en el fondo, acá nosotros nos regimos por las guías de alimentación, las guías alimentarias de acá de Chile. Ya, ahí empieza, no sé, al que todos les suena, los 5 al día, que es comer 5 porciones de fruta y vegetales al día. Que esa es una de las guías, una de las recomendaciones para la población chilena. Comer legumbres 2 veces a la semana, ya los lácteos se recomiendan 3 al día, pero ahí va a depender también del gusto de la persona y del tipo de lácteo también. Claro. Ya pescado también 2 veces por semana, la hidratación que sean de 6 a 8 vasos de agua, evitar los azúcares, evitar las grasas, hacer actividad física, digamos, todas estas cosas ayudan a que uno tenga como un estilo de vida saludable, una Ok. alimentación saludable y un estilo de vida. Porque la alimentación es una cosa, pero la actividad física, el sedentarismo, todos estos factores se unen y nos hacen a nosotros. Este es el resultado de todos esos factores. Ok. Bueno, dijiste que las legumbres había que comerlas cada dos veces a la semana. Y somos un 2 país veces que... a la semana. ¿Cuánto? 2. 2 veces a la semana. Entonces, bueno, somos un país que produce legumbres. Producimos poroto, producimos lentejas, producimos garbanzos. Pero de estas, bueno, ¿es estrictamente, es algo estricto que sean 2 veces a la semana? Porque hay personas que solamente comen una vez a la semana legumbres. Mira, hay gente que no que come una vez al mes. O sea, Ujú. la recomendación son 2 veces a la semana. No toda la gente va a llegar y va a comer sagradamente las 2 veces a la semana. Pero a lo mejor una semana vas a comer una vez, a lo mejor la otra semana vas a comer 2, a lo mejor la otra semana no vas a comer ninguna. ¿Ya? Por eso estas son las recomendaciones, en el fondo que uno se vaya planificando. ¿Ya? Ya, Una vez a la semana es mejor que ninguna. ¿Ya? claro. Entonces, como te digo, estas pautas son, es el ideal, ¿ya? Hay gente que no le gusta comer las legumbres, pero ahí se invita a probar otras preparaciones. Por ejemplo, la gente, no sé, hacer hummus, no sé, comerse los porotos en ensalada, frío, digamos, con limón, no sé, hay bastantes otras formas, otras preparaciones de las legumbres. Y la legumbre es un alimento súper importante y ha cumplido un rol fundamental, encuentro yo, ahora en este tiempo de pandemia. Porque si bien es cierto, no llegamos a un punto de escasez de alimento, la legumbre es un súper buen alimento en tiempos de crisis, porque es Ya. un alimento muy completo, es un alimento que dura mucho y que rinde bastante. Entonces, es un alimento súper recomendadísimo, nos ayuda con el tema del hierro, ¿ya? Entonces, es importante comerlo. Y hay otro ojo que les pongo ahí con las legumbres. Las legumbres no necesitan una proteína aparte. Ya este mito del, no, las lentejas y la bienecita o el chorizo o el bistequito. No, las legumbres se pueden comer solitas. Ya se pueden acompañar de algún carbohidrato, pero ojo con las proporciones, no es arroz con lentejas, es lentejas con arroz, ya. Ah, No es fideos con porotos, es porotos con con fideos, fideos, ya. claro. Entonces, ojo con las proporciones. Pero la legumbre, sí o sí, un alimento muy recomendado. Y en este tiempo de pandemia, sí o sí, infaltable en la despensa de los chilenos. Ok. Disculpa, respecto también a esto de las legumbres, porque
al menos yo, cuando hago legumbres, solo cuando me sirvo tengo que ver el plato lleno. Hago el plato lleno de legumbres. Ya, Pero yo no sé si eso está bien, está mal, pero como la cantidad que a mí me deja satisfecho. Ahora, tú como ya. nutricionista, ¿cuánto es lo ideal que tiene que haber en un plato de legumbres? Ya, mira, es que eso es súper específico como para cada persona, ¿ya? Ya. Porque, bueno, la gente a lo mejor no te conoce, pero tú eres bastante alto, ¿ya? Bueno, sí. Digamos, tu cantidad a mi cantidad son distintas, ¿ya? Pero sí tiene que haber algún tipo de control, porque de repente la gente dice, ah, sí, poroto, garbancitos, lentejitas son sanos, ¿ya? Pero tampoco, no sé, comerse 2, 3 platos de legumbres también va a ser un exceso. Entonces, todo exceso hay que vigilarlo. Pero en general, es poca la gente que mide las legumbres. Pero en general son como 1,5 tazas, sería como una porción como promedio, ¿ya? Ya. Promedio de legumbres, digamos, ya cocinadas y todo, y de la preparación en sí. Eso sería como una porción como estándar, 1,5 tazas. Ok. Bueno, ahora teniendo en cuenta eso, vamos a, por ejemplo, a un día común y en el almuerzo, ¿qué alimentos deben componer el plato? Porque Ah, ya. mi nutricionista una vez me dijo, divide el plato en cuatro y pon un pedazo de carne, lechuga, un carbohidrato y no me acuerdo qué otra cosa más era, pero hace rato que dejé esa Ya no lo yo tampoco. hace rato que la dejé porque me Ya, pero aburrió. algo te quedó del dibujito del plato. Pucha, lo Claro, ideal es hubiese que sido algo tener me, el dibujo. Pero sí, claro, va para ese lado. El plato, ya, si lo ponemos así, un plato, ojalá que no fuese de estos gigantes, ya. no, El un plato plato sí habría normal, que no, no se dividir. imagine así de esos que son lenguas de gato, No, 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 estos no, platos es un gigantes plato no. normal. Las lenguas de esas gigantes tampoco, ya. Un plato, digamos, promedio. Claro. Ese plato, sí, lo dividimos por la mitad. Y Ujú. esta mitad del plato tienen que ser verduras, vegetales, ya sean ensaladas frescas o pueden ser algún guiso de verduras, verduras salteadas, verduras horneadas, pero que sean verduras. Y ahí, ojo ahí, las papas, el choclo, las arvejas, las habas, todas esas no estarían en esta mitad del plato, ¿ya? Ya. La otra mitad del plato la dividimos en dos y ahí ponemos carbohidratos y proteínas. Ujú. Así sería el plato. Así Dividimos sería. en la mitad verduras y la mitad de la mitad sería proteínas y carbohidratos. Ok. Carbohidratos como el arroz, el fideo, los choclos, las papas, un puré, ¿ya? Todos esos carbohidratos entran ahí. Y las carnes, las proteínas, huevo, atún, pescado, pollo, carne, Bueno, aquí la infinidad de cosa es proteínas. que hay que darle fuerte a la ensalada. Sí, Hay que darle fuerte a la esa es ensalada. como la recomendación general. ¿Por qué? Porque cuando la gente a veces no es muy buena para la ensalada, porque hay gente que está acostumbradísima a su entrada antes de ensalada, o que es bueno para comer ensalada después de la comida. Bueno, hay de todo tipo de personas y de todo tipo de gustos. Entonces, lo ideal es consumir un plato incluyéndole las verduras. ¿Por qué? Porque visualmente también tú ves un plato lleno. ¿Por Claro. qué? Porque si yo te pongo tu trocito de pollo, por ejemplo, Ujú. con los 3/4 de taza de arroz, tú visualmente vas a ver y vas a sentir inmediatamente que ese plato no te va a llenar nada. Sobre todo para las personas que están acostumbradas a lo mejor a comer mayor cantidad. Yo, por Entonces, ejemplo, es algo también visual. Si yo veo un plato demasiado vacío, lo más probable es que yo automáticamente ya me estoy proponiendo, no, esto en realidad no voy a quedar satisfecho y voy a necesitar más. O voy a acudir al pancito, o voy a claro, acudir al picoteo más rato. Entonces, visualmente también es como que te ayuda a sentir que tú vas a quedar bien con ese plato. ujú, Y pero ya te dispones a que tú sí vas a consumir verduras o ensaladas. ¿Por qué? Porque generalmente a la gente le gusta llenarse con el carbohidrato, con la proteína, y después lo que quede de espacio, en la como un ensalada. poquito de ensalada. Claro. Entonces,
Por eso lo ideal es priorizar las ensaladas junto con la comida o antes de las comidas, como para ya sentir un poco de saciedad. A lo mejor evitar, si yo venía con un hambre, pero voraz, así voraz que me lo quería comer todo, voy y me como primero a lo mejor la ensalada y después el plato, y ya no voy a tener ese nivel de ansiedad tan alto con el plato de comida. Entonces puedo a lo mejor comer un platito más pequeño de comida, de carbohidratos y todo eso. Ok. Bueno, amigos, espectadores, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista. Bueno, entonces ya, si ha seguido toda la entrevista, se da cuenta que hay que hacer un cambio de hábitos. O sea, si usted está preparando, no sé, todos los días un carbohidrato en exceso, ahora se da cuenta de que no es así. Y también explica los rollitos que le salieron, por si acaso. Ahora Una también explicación. una explicación. Y bueno, también hay mucha gente que dice que también una buena alimentación hay que combinarla con ejercicios. ¿Eso es cierto, Janina? Sí, sí, independiente que el ejercicio no lo define todo, pero sí es fundamental para ver sobre todo como verlo reflejado luego, porque mucha gente no le gusta hacer ejercicios y cuidarse la alimentación. Generalmente optan por uno y con Ujú. ninguno quedan satisfechos, porque con los resultados. Entonces lo ideal siempre es combinarlo. Los dos quedan pero perfectos y se ven resultados mucho más rápido. Ok. Entonces ahí lo tiene usted que nos ve. Coma bien y haga ejercicio. Haciendo esas dos cosas le va a ir bien. Sí, Ok. vamos a estar sanitos en la Vamos a estar cuarentena. sanitos. Bueno, amigos de Contraplano, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Janina, te quiero agradecer por el tiempo que nos has regalado. Nos has dado muy buenos consejos, nos has explicado muy bien No, gracias a ti por el sobre lo que debemos espacio. comer. Sí, ok. Bueno, para eso estamos, para brindarle espacio también a doctores, a todos los que quieran conversar. Eh, eso. Ok, muchas gracias, Janina. Te despedimos. Muchas gracias. Gracias a Gracias ustedes a ti. también que nos han seguido. Síganos para más entrevistas en Contraplano. Posiblemente traeremos a gente aún más interesante. Esté atento a las novedades que les vamos a traer. Muchas gracias. Buenas noches.